Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al seminario del posgrado en Ciencias Físicas. En esta ocasión tenemos el honor y el gusto de tener con nosotros al doctor Hugo García Compián. Es profesor e investigador del Departamento de Física del Centro de Estudios Avanzados y de Investigación, CINVESTAB. Y bueno, déjenme nada más mencionar muy brevemente. Hugo no le gustan las semblanzas, así que nada más comentaré que pues él trabajó su doctorado con Jerzy Plemansky, que es un connotado científico, ¿no? Del área de relatividad general. También realizó una estancia postdoctoral en el grupo de Edward Witten en el Instituto de Avanzados en Princeton. Y bueno, sus áreas de trabajo son la física matemática, la relatividad y incluido la teoría de cuerdas, ¿no? Entonces, pues adelante, Hugo. Así que el escenario es tuyo. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un honor y una satisfacción dar una plática acá. Durante, bueno, mucho tiempo estuve visitando, pero ya los años van cayendo y ya uno se va haciendo, ahí aparecen más ocupaciones que le impiden a uno moverse con tanta facilidad. Pero igual para mí, me siento muy halagado, digamos, de estar aquí, compartir un poco este tema, que se trata de un tema que hemos venido trabajando durante muchos años con algunos de nuestros colegas, en particular, pues con mi asesor de doctorado, Jerzy Plemansky, con el profesor Maciej Chrzanowski, con Francisco Torrubiates, con Jaromir Toszek, con Sebastián Formansky, con el grupo de Polonia principalmente, y con varios estudiantes a lo largo de, pues, de décadas, ¿no? O sea, estos son algunos de los artículos que hemos publicado y bueno, en los archives ustedes pueden encontrar muchos más. Sin embargo, no voy a hablar, esta plática pretende ser para estudiantes, así que no voy a especificar, no voy a hablar de temas así muy particulares, sino voy a hablar sobre el problema de cuantización por deformación. Voy a dar un panorama general de cuáles han sido los desarrollos, cuál es la motivación, cuáles han sido los desarrollos y cuál es el, digamos, el estatus actual del punto. O sea, entonces, en aras de involucrar un poco a los estudiantes, vamos a dar una larga, bueno, no tan larga, pero una motivación amplia acerca de la idea de la cuantización en general. Entonces, en particular, vamos a introducir la llamada cuantización por deformación como una propuesta sistemática para resolver lo que se llama el problema de cuantización. Entonces, vamos a ver también a lo largo de la plática que esta disciplina va a introducir una nueva y vasta área de investigación en matemáticas, tanto en matemáticas como en física, ¿no? En tanto a las aplicaciones y dónde se pueden aplicar algunos de sus desarrollos. Ok, entonces vamos a hablar también del producto estrella de Kontsevich y su relación con la teoría de cuerdas. Entonces, como preliminares, pues de los cursos de mecánica cuántica, ustedes saben que los observables en mecánica cuántica no toman un valor particular, o sea, un número específico, sino hasta que se mide, ¿no? O sea,
Normalmente se pueden representar como operadores lineales o en alguna representación como matrices infinitas, normalmente infinitas. Y el acto de la medición produce que el sistema caiga en alguno de sus eigenvalores. Y en qué eigenvalor cae, pues depende de qué tan probable es ese eigenvalor. Entonces, los resultados de las mediciones son aleatorias, hay una componente de aleatoriedad, y solamente se pueden determinar de manera determinista, digamos, las probabilidades de las probabilidades de cuáles van a ser las mediciones en alguna de las variables de los observables, en particular en la posición y en el momento. Estas satisfacen el principio de incertidumbre. Entonces, una de las cantidades importantes es la amplitud de probabilidad, que normalmente es un número complejo, y cuyo cuadrado, o valor absoluto al cuadrado, mide la probabilidad de encontrar el sistema con esa si uno mide el sistema con esa variable, ¿no? Es decir, con ese valor de la variable. Entonces, las amplitudes de probabilidad son las que puede calcular la teoría. Entonces, sea la descripción canónica o la versión de Feynman de las integrales de camino, depende, ¿no? Entonces, la amplitud total se define como la suma sobre las amplitudes, como una especie de suma vectorial, y con la restricción de que la suma sobre todas las probabilidades calculadas o sea, suma de todos los cuadrados de las amplitudes es igual a 1. Entonces, con todas estas reglas, tenemos que los observables cuánticos se representan como una álgebra no conmutativa. Al tener las variables canónicas o las variables básicas del sistema, coordenadas y momentos como en términos de operadores o matrices, funcionales de estos variables, pues van a ser también, van a ser matrices también, van a tener esa estructura y van a formar una álgebra que en principio es no conmutativa. Entonces, pero bueno, hay muchas más álgebras no conmutativas que conmutativas. Entonces, un poco como para saber cuál es el álgebra correcta, la gente se ayuda del llamado principio de correspondencia de Bohr, el cual nos dice que la física cuántica deberá aproximarse a la clásica en el límite en la cual h barra, que es la constante de Planck sobre 2pi, se haga muy, muy pequeña. O si no quieren, si se les hace raro tomar una constante y llevarla a cero, pues consideren sistemas que tienen su longitud de onda de Broglie mucho más pequeña que el tamaño característico del sistema. Entonces es equivalente a tomar h barra 0. Entonces, comencemos a escribir el problema clásico, con un sistema clásico con una álgebra conmutativa, y la idea es convertir el álgebra conmutativa en una álgebra no conmutativa. Esa álgebra, pues, es el álgebra de funciones de observables clásicos, que son funciones en el espacio-fase, que dependen de las coordenadas y momentos. Y esto lo voy a precisar un poquito más adelante, de tal manera que estas funciones, el espacio de funciones infinito diferenciables sobre el espacio-fase forman esta álgebra conmutativa, y ahí pues las funciones f y g conmutan. F y g es igual a g por f.
Entonces, si uno quiere generalizarla, tomar una álgebra no conmutativa, el principio de correspondencia de Bohr justamente nos ayuda a seleccionar entre muchas posibilidades esa álgebra no conmutativa que queremos pensar que va a describir el sistema en una región cuántica. Entonces, tomemos lo más básico, como ejemplo, una álgebra de funciones. Tomemos, por ejemplo, el espacio fase como R2 y el conjunto de funciones suaves e infinito diferenciables sobre R2 con una estructura simpléctica estándar, ¿no? Y montemos sobre M una estructura afín. O sea, un conjunto de coordenadas X y P que son, se pueden llevar X por traslaciones en las coordenadas y P por traslaciones en las coordenadas. Entonces, con esta acción del grupo de traslaciones, no hay un cero en ese espacio, un cero aparente, ¿no? No existe un origen. Ok, entonces, dada este espacio con una estructura afín montada con este conjunto de coordenadas, las funciones definidas, funciones elementos de esta álgebra, pues en general van a ser funciones polinomiales o funciones suaves de estas coordenadas, X y P. Y la regla de multiplicación del libro de texto de las coordenadas y momentos es tener operadores de tipo coordenadas, una representación de coordenadas. Los operadores de posición son funciones, es el operador, ¿cómo se dice? El operador multiplicación, y P es el operador derivada, ¿no? Entonces, estos satisfacen un conmutador que es proporcional a IH barra. Entonces, el álgebra no conmutativa debe satisfacer esta relación. Y obviamente en el límite conmutativo, en la teoría clásica, esto debe ser igual a 0. Entonces, la pregunta es cómo podemos averiguar cuáles observables dejan de conmutar después de la cuantización. Entonces, vamos a requerir una estructura aparte de la estructura afín y la estructura simpléctica. Y eso se hace a través de un bracket de Poisson. Entonces, el bracket de Poisson, para dos funciones sobre M, dos funciones, en principio estamos trabajando en R2, con coordenadas afines X y P. Entonces, el álgebra, el paréntesis de Poisson está definido en esta forma. Entonces, podemos fijar que F sea la función X y G el momento canónico conjugado como funciones, y eso me lleva justamente a una versión de brackets de Poisson de esta álgebra, que se llama álgebra de Heisenberg. Entonces, pensamos que el conmutador en el álgebra no conmutativa tiene que ver con el paréntesis de Poisson en el álgebra conmutativa, ¿no? Entonces, un poco estamos usando o enfatizando el principio de correspondencia de Bohr. Entonces, la cuantización de Dirac, básicamente, pues dice lo que les acabo de decir, ¿no? Que si quiero pasar, tengo una álgebra conmutativa, una álgebra de funciones, de observables, en el sistema clásico, y lo quiero cuantizar, pues el mapeo va a ser a esta función asignarle un operador, a los observables asignarle operadores lineales, y al paréntesis de Poisson asignarles un conmutador dividido entre I y H barra.
Entonces, con eso en mente, esta álgebra de Poisson, C infinito diferenciable con este bracket de Poisson, se convierte en el álgebra de Heisenberg. Esto corresponde a una deformación del álgebra observables, en una álgebra no conmutativa, ¿no? Básicamente. Bueno, este es el mapeo que aprendemos en los libros de texto de mecánica cuántica, del proceso de cuantización. Bueno, entonces lo primero que debemos de ver es que este mapeo tiene problemas. En general, uno pudiera partir de una variedad simpléctica, o sea, no necesariamente R2, bueno, aquí es R2 todavía, y asociarle un espacio de Hilbert. Entonces, sobre las coordenadas canónicas, pues tengo transformaciones, o sea, no son fijas. Sobre estas coordenadas, pues actúan las llamadas transformaciones canónicas en mecánica clásica, que se llaman difeomorfismos simplécticos o simplectomorfismos, que preservan la forma simpléctica, o visto de otra manera, preservan las ecuaciones de Hamilton. Y del otro lado, un elemento del espacio de Hilbert, pues tampoco son, también hay un grupo actuando, y es el grupo de transformaciones unitarias que preservan la norma, ¿no? Preservan la norma en el espacio de Hilbert. Entonces, la pregunta es que si este mapeo está bien definido utilizando esta correspondencia. Entonces, la respuesta es no. Y ahorita, bueno, voy a ver por qué y cuál es el punto, ¿no? Entonces, en esta correspondencia, pues sabemos que los observables pasan a ser operadores actuando en cierto espacio de Hilbert, que en particular es infinito diferenciable, o en general más bien es infinito diferenciable. Para este caso es L2 de R2, y el bracket de Poisson pasa a ser a formar esta álgebra de Heisenberg más en general. ¿Sí? Donde aquí el operador asociado con la función f se pone como O sub f. Aquí a f le corresponde el operador OF, a g el operador OG, y me da, en general es un operador al cual le corresponde la función IH barra f, g, paréntesis de Poisson. Entonces, en el mapeo de Dirac, pues aquí termina todo, pero en general no. En general voy a tener correcciones de h barra cuadrada. Entonces, para el caso más sencillo, que es el mismo que he venido trabajando, tenemos R2 como variedad simpléctica con la forma de volumen, o forma simpléctica canónica de P wedge de X. Tengo un sistema cuántico con un hamiltoniano cuadrático en las coordenadas, y en general el mapeo de Dirac, lo que llamamos acá el mapeo de Dirac, pues en principio podría establecer un hamiltoniano de este tipo, porque son funciones cuadráticas, pero puede generar otros hamiltonianos. Por lo que se llama el orden de operadores, ¿no? El problema del orden de operadores. Entonces, en este caso, en el caso en que las funciones, bueno, ahorita lo voy a decir otra vez. En este caso, las correcciones son 0, y cuando tengo
tengo funciones que son lineales en las coordenadas y en los momentos. Entonces me genera correcciones cero. Y por lo tanto, pues sí tengo el mapa de Dirac, aunque ya tengo un problema importante. Y es que una función, por ejemplo, P por X, una función cuadrática, tengo el problema de ordenamiento porque le puedo asignar no necesariamente el operador P con X, sino también X con P. Entonces, le tengo que asignar el operador, digamos, el orden simétrico, que se llama el orden de Weyl, al producto, le puedo asignar pero aún con esto, si le asigno el producto, el orden de Weyl, no tengo ningún problema, sigo teniendo correcciones cero. Entonces, para el caso de R2 con estructura afín, con coordenadas XP, en el libro de Goldstein, por ejemplo, o en el Landau, pueden ver que las funciones cuadráticas, o sea, los generadores de las transformaciones canónicas, son cuadráticas. Entonces, si son cuadráticas, entonces tengo siempre que tengo siempre que las correcciones son cero. Pero el hecho de ser cuadrático, de que las funciones no son invariantes ante difeomorfismos simplécticos. O sea, un difeomorfismo simpléctico me puede cambiar los generadores, lo que se llaman simplectomorfismos lineales, son los que preservan esta estructura, o sea, tanto la estructura afín como la estructura simpléctica, y me mantienen las correcciones igual a cero. Pero si no es afín, o sea, acá tengo no necesariamente simplectomorfismos afines, tengo todos. Entonces, el hecho de que sea la función cuadrática, los generadores de las transformaciones de los simplectomorfismos lineales que sean cuadráticas, no es invariante, y las transformaciones canónicas generales me pueden cambiar a transformaciones que son cúbicas o cuárticas, etc. Entonces aparece el problema aquí de que estas transformaciones canónicas aquí, en general, me van a empezar a generar correcciones que no están contenidas en el mapa de Dirac. Ese es un problema porque correspondiente a estas transformaciones, pues va a haber transformaciones unitarias que van a hacer que diferentes transformaciones aquí, diferentes simplectomorfismos que pueden generar diferentes correcciones, y esas diferentes correcciones van a generar diferentes cuantizaciones, ¿no? Entonces, este mapa, digamos, no está bien definido en general. Entonces, solamente, como mencioné aquí, se valen para unos casos muy particulares, que son cuando los simplectomorfismos son lineales, que preservan la estructura lineal y la forma simpléctica. Pero conforme empecemos a tomar casos más generales, este mapa deja de estar bien definido. Esto es aparte, completamente aparte del orden normal, ¿no? Problema del orden, que aparece también a nivel cuadrático, a nivel de simplectomorfismos lineales. Cuando son casos más generales de simplectomorfismos lineales, entonces el orden pues es todavía peor, ¿no? Entonces, esto, pues ya lo dije, se generan correcciones no cero, y no preservan la estructura afín,
las cuantizaciones son diferentes, con diferentes selecciones de la estructura afín no son equivalentes y no generan transformaciones unitarias entre espacios de Hilbert. Entonces, pues ese es un problema muy complicado que no nos dicen en los libros de texto. Sin embargo, está presente en el problema de cuantización. Entonces, esto se traduce en que si uno hace otra vez un simplectomorfismo general a nivel de las variables, de las variables afines, de las que proporciona la estructura afín. Entonces, en general, si se hace una transformación canónica de F a F', pues los operadores no están en general conectados por una transformación unitaria. Entonces, es otra manera de decirlo, ya no lo digo. En resumen, tenemos varios problemas. El primero es que en el procedimiento de cuantización es ambiguo aún para R2, que es el caso que usualmente que uno pensaría que es el trivial, ¿no? Entonces, esto es debido al problema del orden. Si nos vamos a espacios fases, que ya son curvos, que tienen una curvatura, pues para empezar, X y P, pues puede consistir un conjunto de coordenadas locales, pero definidos en un parche, pero que no se pueden extender a toda la variedad, ¿no? Como sabemos de relatividad general. O sea, son coordenadas válidas únicamente en un parche. Entonces, tenemos el problema de que aún en un parche, las coordenadas, el procedimiento de cuantización tiene ambigüedades. Entonces, si es así, el procedimiento que tenemos normalmente cuando queremos globalizar algo es definirlo, restringirse a un abierto de tal manera que quede bien definido. Pues este no es el caso porque localmente hay ambigüedades, globalmente, es decir, si restringimos alguna función a un abierto U, entonces ya con problemas de ambigüedades, pues si queremos tomar varios abiertos y pegarlos, pues no se sabe cómo se puede pegar de manera que no sea ambigua. Entonces, todos estos problemas, para el caso de espacios curvos, o sea, de variedades simplécticas generales, pues es problemático porque esto nos lleva a que no hay una teoría general de la cuantización de espacios fase clásicos, por todos estos problemas que los acabamos de mencionar. O sea, no hay una receta sistemática de cómo establecer una estructura, una cuantización sin problemas sin ambigüedades, ¿no? Entonces, esto, pues obviamente, utilizando el mínimo de estructura que podamos, ¿no? O sea, hasta aquí M es una variedad simpléctica, o sea, tiene una estructura simpléctica. Tiene una estructura afín que no se puede definir globalmente tampoco. Entonces, digamos, y tiene una estructura de Poisson, ¿no? Entonces es una variedad simpléctica. Bueno, la estructura de Poisson está dada por la estructura simpléctica. Entonces, una variedad simpléctica con una estructura afín. En física, pues, lo que hacemos es meter, hay un montón de cuantizaciones, entonces lo que se mete es la estructura necesaria, la estructura
necesaria para cuantizar el sistema. A veces en forma ambigua y otras veces no, ¿verdad? Otras veces es... pero aparecen un montón de ambigüedades, como ambigüedades de Gribov, en teorías de Gauge, al hacer cuantizaciones, que tienen que ver con problemas de globalización de la cuantización, ¿no? Pero bueno, si se mete la estructura necesaria como para cuantizar, entonces en física a veces ni siquiera nos percatamos de que existe un problema de cuantización. Claro, cuando tenemos un número mínimo de estructura, ¿no? Entonces, hay varias estructuras aquí. Está la canónica, varios tipos de cuantizaciones, la canónica, la de integrales de Feynman, la cuantización por deformación, que va a ser la que yo, de la que hable, la cuantización geométrica propuesta por Constance, O'Reilly y alguna otra gente más, desde los años 70, y recientemente, más o menos desde hace 10 años, la llamada cuantización de branas de Gukov y Witten. Pero entonces, ahorita me voy a focalizar acá, en la cuantización por deformación. Entonces, esta cuantización, básicamente, uno puede comenzar con M, una variedad en general que sea de Poisson, es decir, un espacio que podamos tomar como RD y una estructura de Poisson. Una estructura de Poisson es un bivector, tal que al aplicarlo a un producto wedge de una 2 forma, esta me arroja un paréntesis de Poisson para las funciones f y g. Y cumple con esto y con la identidad de Jacobi. Entonces, esta es la estructura mínima que vamos a pedir. Entonces, el problema es que una cuantización a una variedad de Poisson es muy, muy difícil. Sin embargo, Kontsevich fue el primero, que encontró una cuantización para este espacio y que voy a mencionar más adelante. Se puede relajar todavía la condición de estructura de Poisson cuando este bivector pueda ser, más bien sea no degenerado. Y en ese caso, esa estructura de Poisson se convierte en una estructura simpléctica. Entonces, M es una estructura simpléctica. Perdón, esta no es la estructura simpléctica en sí, sino el inverso. La estructura simpléctica, la menos 1. Entonces, M es una variedad simpléctica y debido al hecho de que es estructura simpléctica la menos 1, es que es como si fuera una estructura de Poisson no degenerada, que existe una inversa, y eso obliga a que la dimensión del espacio tenga que ser par. Entonces caemos en el caso de una variedad simpléctica. Entonces tenemos un álgebra de Poisson, que es el álgebra de funciones, asociada con la variedad de Poisson o variedad simpléctica. Vamos a tener un álgebra de Poisson asociada con las funciones, con las llamadas funciones conmutativas, con el álgebra conmutativa de la que hablamos hace rato, con un paréntesis de Poisson. Entonces caemos en la estructura de la que habíamos hablado hace rato, excepto que aquí en lugar de ser R2 es R2N. Entonces aquí tenemos igual el bracket de Poisson determinado por la estructura simpléctica, que es omega la menos 1 aplicado a dos campos vectoriales simplécticos de XF y XG, me arroja el paréntesis de Poisson. Entonces, esta álgebra conmutativa de la que habíamos hablado, vamos a construir lo que queremos, ¿no? Una cuantización que consiste en una álgebra no conmutativa. Pero, a diferencia de lo que teníamos anteriormente, que cambiáramos
funciones por operadores en un cierto espacio de Hilbert. Ahora no, ahora vamos a deformar el producto de funciones. O sea, vamos a mantenernos con una álgebra de Poisson, bueno, una álgebra conmutativa, con las mismas, el mismo tipo de funciones f y g, pero lo que vamos a cambiar es el producto de esa álgebra no conmutativa, perdón, de esa álgebra conmutativa por un producto que va a ser en principio no conmutativo y asociativo, que se llama el producto estrella de Moyal. Entonces, trabajado e introducido en los años 40 por Moyal y por Groenewold. Entonces, es un producto de este tipo. Está definido así. Tomamos dos funciones, ponemos dos funciones ensandwichadas con la exponencial de la estructura simpléctica. Bueno, aquí como operador diferencial actuando sobre la función que está a la izquierda y como operador diferencial actuando sobre la función que está a la derecha. Entonces la exponencial se expande en la serie 1 más esto cuadrado, más. Entonces lo que me queda en el 1, me queda simplemente el producto usual de funciones. Aquí va una h barra. Entonces el primer término pues realmente va a ser el paréntesis de Poisson y términos de segundo orden h barra va a ser productos de paréntesis de Poisson. Y así sigue, ¿no? Productos que en términos de h barra al cubo que son productos, potencias cúbicas del bracket de Poisson. Entonces, entonces no hemos cambiado la naturaleza de los observables, pero sí cambiamos el producto de esas funciones. Entonces, en el límite en que h barra se vaya a 0, todo esto desaparece, inclusive el paréntesis de Poisson, y nos queda únicamente las funciones, el producto usual, el producto de funciones que es conmutativo. Si uno define un conmutador de Moyal poniendo f estrella g menos g estrella f, uno puede ver que este término desaparece, porque aquí intercambiaríamos g por f, entonces como es lo mismo. Entonces el primer término en el conmutador de Moyal es justamente el conmutador, el paréntesis, el bracket de Poisson entre f y g. Entonces, si dividimos entre IH barra, entonces lo que está acá me quedaría como el álgebra de Heisenberg, y lo que está a la derecha es el paréntesis de Poisson, y 1 sobre IH barra, todas las correcciones a más alto orden. Entonces, vamos pegando un poquito. Acá está otra vez, más explícitamente, lo que ya les dije, ¿no? Entonces, a este grupo de Valle, Flató, Fronsdal, Lignerovich y Stenheimer, en los años 70, en 78, produjeron dos papers citados aquí en Annals of Physics, Nueva York, no la alemana, sino la gringa, donde se plantearon el problema de usar este tipo de estructura para estudiar sistemas de mecánica cuántica usuales de libro de texto, como el oscilador armónico, el átomo de hidrógeno, todo describirlo en términos, o sea, uno no busca aquí describir sistemas nuevos en principio, sino probar que este tipo de cuantizaciones es una cuantización válida y que arroja, digamos, mínimo los mismos resultados del método tradicional de operadores y espacios de Hilbert. Entonces, en estos papers, el primero se trata del formalismo general y el segundo, ya las aplicaciones. Que por cierto, Pavel, me avisas más o menos cuando ya me queden unos 5 minutos. Me imagino que
como empezamos tarde, todavía tengo un poco más de tiempo, ¿no? Sí, sí, adelante, Hugo. Ok. Todavía tenemos tiempo. Sí, yo puedo cortar en cualquier momento, nada más. Quiero decir algunas cosas básicas. Ok, entonces el problema de cuantización para ellos es partir de un álgebra de Poisson y generar una álgebra no conmutativa. Una álgebra no conmutativa. Entonces, pues antecedentes a esto, bueno, no sé, un poquito, no fueron antecedentes, sino paralelamente, en otra dirección, en teorías no conmutativas, en algunos trabajos de Gelfand y Naimark de los años 40, que luego retomó Alan Conz en los años 80 y que le llevaron a la medalla Fields. Gelfand, Naimark y Grothendieck también. Básicamente ellos trataron de entender la estructura topológica y geométrica, bueno, topológica más que todo, de variedad topológica en términos de una álgebra de funciones asociada con el álgebra de funciones de la variedad. Entonces, en particular para una variedad topológica, su álgebra de funciones, bueno, una variedad diferenciable es infinito diferenciable, y es una álgebra conmutativa, ¿no? Entonces, Gelfand y Naimark se preguntaron cuántas álgebras conmutativas había, estudiando el número de álgebras que son maximales, funcionales maximales, y encontraron que era básicamente, había muchas, pero todas eran isomorfas. Entonces, por eso me dije antes que álgebras conmutativas hay muy pocas, pero álgebras conmutativas hay muchas, ¿no? Entonces, esta correspondencia de Gelfand-Naimark básicamente codifica la estructura, se puede codificar la estructura topológica, analítica y diferenciable. Bueno, analítica y diferenciable es lo mismo, en términos de algebraicos. Entonces, es decir, es equivalente trabajar a nivel de álgebras que trabajar a nivel de espacios. Entonces, uno ya puede trabajar aquí abstrayéndose de la naturaleza geométrica y topológica de este espacio, ¿no? Entonces, el brinco de los 80s fue el brinco de Conz, de pensar que partía de álgebras no conmutativas. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones existe el mapeo de Gelfand-Naimark? Entonces, justamente eso le llevó a definir lo que se llama espacios no conmutativos, trabajando únicamente con álgebras no conmutativas. O sea, codificando la geometría y la topología de estos espacios, más bien de acá. La naturaleza no geométrica, no conmutativa, se manifiesta en propiedades topológicas y geométricas de algo que se llama espacios no conmutativos. Entonces, esta correspondencia es mucho más complicada de hacerla, pero también se puede hacer, ¿no? Entonces, un poquito esto, el trabajo de ellos también fue contemporáneo, digamos, del trabajo de deformaciones de álgebras de Bayern, Flatol, Lignerovich, y toda la gente que Fronsdal y Sternheimer. Bueno, entonces, en principio, en este paper se establece cuáles son las condiciones para cuantizar una variedad simpléctica. Es decir, y son básicamente decir cuándo existe el producto estrella. Sin embargo, del dicho al hecho, pues hay mucho trecho y
y la prueba, digamos, prueba rigurosa para variedades generales, fue establecida poco después por De Waal y Lecomte para productos estrella para ciertas variedades simplécticas, y por Maeda Yoshioka, y en los 90 por Fedosov. Fedosov trabajando con variedades simplécticas que poseen una estructura simpléctica. Definió lo que se llama una conexión simpléctica. Y el producto de Fedosov, un producto estrella, existe, se define en términos de esa conexión simpléctica. Es decir, ha habido mucho trabajo para demostrar cuándo existe este producto estrella en variedades generales. Entonces, si digo nada más lo de Kontsevich, con eso me contento. Pero las variedades simplécticas, vemos que es un caso particular de las variedades de Poisson, que en principio es cuando la estructura simpléctica es no degenerada, y eso me hace que puedan existir para cualquier dimensión, o sea, no solo para dimensión par. Entonces, el punto es cuando existen el producto estrella para estas variedades. Y eso lo dio Kontsevich el 97 en este paper. Y a través de lo que se llama un teorema de formalidad. Probando un teorema de formalidad, vio que un corolario de ese teorema implicaba la existencia de un producto estrella para esta variedad de Poisson. Entonces, en particular, él trabajó explícitamente para RD, o sea, no lo hizo para variedades de Poisson generales. Sin embargo, el teorema de formalidad se aplica para variedades generales, o sea, de una manera indirecta prueba también que lo hace explícitamente en la construcción para RD, pero su teorema alcanza, digamos, para variedades de Poisson generales. Entonces, él parte de un producto estrella, de los usuales, de los que ya les mencioné, en términos del producto del paréntesis de Poisson y de cuadrados del paréntesis de Poisson, etcétera, términos cuadráticos en H barra, cúbicos, etcétera. Entonces, lo primero que hizo fue asociar un diagrama con cada término. Entonces, son diagramas de los que se van a llamar diagramas admisibles. Puso un eje, puso 2 puntos, en los puntos puso funciones f y g. Para el primer término, el término del producto estándar, es simplemente este diagrama el que le corresponde, como una especie de propagador. Para el segundo diagrama, puso un punto adicional en el bulto, digamos, y en la frontera, que es este eje, pues puso dos líneas que corresponden con derivadas de f, y esta flecha corresponde con derivada de g. Entonces, este punto corresponde con la existencia de una estructura de Poisson. Entonces, como acá hay 2 estructuras de Poisson, pues van a ser 2 puntos en el bulto. Siguen siendo 2 funciones f y g. Entonces, de cada, como asocias un producto que tiene dos índices, para el primero i y j, el primero acaba en f, entonces tiene la derivada de i para el primero y la derivada de j para el segundo. Y lo mismo ocurre con este, ¿no? KL tiene una derivada para f de k, y para fk y para gl. Entonces, a tercer orden ya no lo escribí, pero es así, y a todo orden uno puede seguir. Entonces, en general,
uno, o sea, los términos que se generan para órdenes mayores requieren de diagramas más complicados, que van a ser los llamados diagramas admisibles, que son diagramas con dos tipos de vértices, los tipos A, que van a ser los tipos en la frontera como F y G, y los tipos B, que son diagramas, perdón, vértices dentro de cierto bulto. Y ok, entonces hay dos tipos de líneas, las que entran y salen de un vértice tipo B, y las líneas que llegan, que salen solamente pueden ser dos, o sea, las que salen de aquí pueden ser solamente dos de cada vértice de este tipo, o sea, no pueden salir 3 o 4. Esas son las reglas para estos diagramas admisibles. Entonces, pueden llegar más de una. Entonces, pero no pueden salir. Entonces, estas, como dije, las de salida representan tensores de Poisson y las que entran representan derivadas del tensor de Poisson. Y finalmente, bueno, no finalmente, las líneas que entran en los vértices tipo A, que son las que están donde están los puntos F y G. Aquí nada más hay dos puntos de tipo A. De tipo B hay, en este diagrama hay 4. Entonces, representan derivación en las funciones, como ya lo había mencionado. Y no están permitidas líneas que empiecen y terminen en el mismo vértice, o sea, lazos que vengan y lleguen al mismo vértice, o sea, que salgan del mismo punto y lleguen al mismo punto. Si tenemos diagramas con estas características, entonces el término de Poisson que corresponde en la expansión del producto de producto estrella, va a haber un diagrama de este tipo. Tenemos, permítame. Bueno, estoy en medio de la plática. Ahorita hablamos, ahorita te hablo. Bye. Perdón, era mi mujer. Entonces, bueno, les puedo mandar la presentación o ya la tienen grabada. Les puedo dejar como ejercicio verificar que este diagrama corresponde con un término. El punto es que en cada término de todas las hay diagramas que parecen como diagramas de Feynman, ¿no? Entonces, el producto estrella se define, producto estrella de Kontsevich, es una suma sobre todos los posibles diagramas admisibles, donde B es un operador bidiferenciable, operadores bidiferenciables, y los coeficientes WI es un coeficiente que está asociado con estos vértices, con los vértices de los diagramas admisibles, ¿no? O sea, con cada par, sí, con cada par de vértices. Entonces, es una suma sobre todos estos posibles vértices. La genialidad de Kontsevich aquí fue darse cuenta de cuáles iban a ser, cómo iban a aparecer estos diagramas y cuál iba a ser su peso. Estos phi que están aquí son los ángulos de esos diagramas en una cierta geometría hiperbólica. Y E1 y E2 son las líneas, digamos, que salen de dichos vértices. Entonces, Kontsevich fue capaz de generar un producto estrella, y repito, es para RD,
Y algo que se llama teorema de formalidad, que por si me preguntan, tengo 2 láminas reservadas, que es el teorema de formalidad, eh, representa este caso como un corolario de ese teorema. Bueno, déjenme ver cómo termino. Lo voy a describir muy rápido. Creo que ya, para no tardarme mucho, la idea es que estos productos, estos productos se asemejan mucho, como dije, a diagramas de Feynman, pero ¿de qué teoría? Entonces, ¿de qué teoría? Entonces, bueno, en diagramas de Feynman uno puede encontrar, calcular la integral de Feynman en mecánica cuántica, por ejemplo, integrando todas las trayectorias, el espacio de trayectorias que están fijas en los extremos, ¿no? Con esas condiciones de contorno, y una acción, una funcional generadora, uno puede hacer estas integrales de manera formal y determinar una función de partición. Entonces, el caso es que el producto estrella de Kontsevich surge justamente en un modelo de cuerdas abiertas. Las cuerdas abiertas pues son cuerdas de cierto tamaño, que vamos a llamar pi, que se propagan en un target, y si consideramos el target como una variedad simpléctica, al menos para ese caso, las cuerdas abiertas tienen ciertas fronteras que al propagarse generan una frontera. La frontera es esta, la cuerda, y la teoría corresponde a un encaje de esta superficie con frontera en la variedad de fondo, la variedad madre. Y, por ejemplo, si esta cuerda abierta en esta dirección es tau y en este sigma de tamaño 0 a pi, con una transformación conforme, me la puedo llevar justamente, si la transformación conforme es a la tau más, perdón, por e a la i sigma, para sigma siendo esto, o sea, la variable angular, entre 0 y pi, 0 va a corresponder a 0, al ángulo 0, y pi va a corresponder al ángulo pi. Entonces, toda esta línea y toda esta línea me la mapea en esta línea. Y todas, que es la frontera. Entonces, la frontera está aquí, mientras que estas curvas que se estiran entre la frontera, me la está mapeando a lo largo de todo el bulto. Esto que está aquí es lo que se conoce como no es espacio de Hilbert, esto se llama es un espacio de Poincaré, el disco de Poincaré, que es el semiplano complejo, es decir, Z con la parte imaginaria positiva. Este es el disco de Poincaré. Entonces, la worksheet de una cuerda abierta la mapea al disco de Poincaré. Entonces, por ejemplo, si tenemos interacción de cuerdas, esto corresponde a dos cuerdas que se propagan, cuya frontera se pega, se forma una sola cuerda, después se despega, digamos, si el tau va para allá, se despega en dos cuerdas, también, o se puede despegar en una sola, ¿no? Dependiendo de la interacción. Se puede despegar de una sola. Entonces, en una sola, entonces, normalmente en teoría de cuerdas, aquí metemos operadores de vértice, que son las que van a aparecer en las funciones de correlación. En los operadores que se les calcula su función de correlación. Aquí un operador de vértice O pongámosle F y aquí G. Entonces lo que tenemos
es que con este mapeo, justo estos 4 puntos se mapean a 4 puntos en la frontera del disco, o a 3 puntos F, G y H en la frontera del disco. O bien, si tenemos el caso, si tenemos esta transformación conforme, son 2 puntos que se mapean a la frontera que está en esta línea. Entonces, que pueden corresponder con la función F y G. Y aquí ya tenemos justamente el disco de Poincaré y tenemos 2 funciones F y G que son justamente el disco de Poincaré y entonces la manera de implementar esto se hace a través de proponer un lagrangiano, una acción propuesta por una función de partida, una acción, primero variables propuesta por Cataneo y Felder. La primera pues es el mapeo del disco en la variedad simpléctica y la otra es como si fuera el momento canónico. En este espacio, en el cotangente del disco, tensor, el pullback de las cotangente de M. Es un poquito más rebuscado, pero manteniendo fijos 2 puntos y proponiendo lagrangiano que esta acción calcula la función de partición y prueba que justamente la función de partición es el producto estrella y todos los términos que aparecen aquí, esta es una suma sobre tanto todos los diagramas admisibles del producto de Kontsevich salen de la integral de Feynman y también salen exactamente los pesos de Kontsevich. Entonces, en este caso, el producto estrella no es más que, se puede ver como una interacción de dos cuerdas abiertas, y la asociatividad del producto de Kontsevich se puede ver como la interacción, que no importa cómo interaccionen 3 cuerdas, dando lugar a una, ¿no? Esta una que sale, pues es otra cuerda que está reflejada a través del producto, este producto de Kontsevich o ¿no? Entonces, como es asociativo, el producto estrella, eso lo que refleja es simplemente en que no importa cómo, si interaccionan 2 primero y después con una tercera o interacciona una con primero las otras 2. Esto es un poquito más pictóricamente lo que ya les dije. Entonces, ya termino, pero lo que les había preparado acá, que van a poder seguir muy fácilmente, es la versión de Cataneo-Felder para una dimensión. Entonces, es cuando tenemos, o sea, la versión en mecánica cuántica, cuando aquí tenemos una línea. Acá tenemos el target space, que es el cotangente de RD, y tenemos una forma simpléctica. Entonces, la variable aquí pues es el encaje de la curva acá, porque no permitimos autointersecciones. Y la forma simpléctica, en términos de 2 coordenadas simplécticas P y Q en el target, se puede escribir en términos de un potencial simpléctico. Pues este potencial define el pullback del potencial, define la acción. Y esta es un poquito las mismas variables que teníamos allá. Teníamos P, que era X, y acá DQ, no, tenemos Z, que es como si fuera el momento, y DQ, que es como de X, en el caso de Cataneo-Felder. Eta por DQ.
o P pues de Q. Y esta es una contracción adicional. Pero, ya no digo más, pero en mecánica cuántica, entonces, pueden hacer el caso más general sin problema, o sea, con hamiltoniano o sin hamiltoniano. Aquí lo hacemos sin hamiltoniano. Entonces, lo que probamos es que justo la función de correlación de dos observables, P y Q, perdón, dos observables F y G que dependen de P y Q, haciendo la pati integral, haciendo justo la pati integral de aquí, o sea, esta función de partición, llegamos a obtener el producto estrella, no de Kontsevich, sino de Moyal, en este caso. Es decir, usar mecánica cuántica, una versión baby, una versión de juguete de la teoría de cuerdas, para encontrar el producto de Moyal, ¿no? Si hacemos lo mismo con el caso, con las variables de la teoría de cuerdas abiertas, se obtiene el de Kontsevich. Entonces, bueno, igual les puedo mandar la presentación para aquellos que estén interesados, para que vean, viene explícitamente el cálculo, para aquellos que quieran hacerlo. Entonces, yo termino aquí y bueno, como conclusiones muy generales, hemos descrito el problema de cuantización en física y matemáticas. En particular, hemos tomado el problema de cuantización por deformación, que ha mantenido ocupadas a las comunidades de físicos y matemáticos. Es un procedimiento sistemático y es matemáticamente bien definido, no como el problema de cuantización de Dirac. Y entre las ventajas, bueno, este producto estrella está relacionado con teoría de cuerdas y se puede extender este producto estrella, como se ha visto, a casos con espacios con singularidades, lo cual hace más permisible, digamos, no permisible, hace más apropiado, digamos, el uso de cuantización en gravedad cuántica, ¿no? Donde sabemos que mientras este producto estrella de Kontsevich está bien definido aún en ciertos espacios con singularidades de tipo cono, de tipo conifold o tipo orbifold, o algunos otros, entonces eso da pie a que se pueda aplicar o tratar de aplicar en singularidades esenciales en relatividad general, como en hoyos negros o el universo primordial. Entonces hay grandes perspectivas, digamos, un gran potencial de este producto que en principio se puede seguir trabajando y al ser un método de cuantización autónomo, es bastante promisorio, ¿no? O sea, entonces yo termino aquí, entonces muchas gracias por su atención y bueno, da pie a las preguntas. Muchísimas gracias, Hugo. Estuvo muy bien la plática, bastante interesante. Entonces pasamos justamente a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O respuesta, ¿no? Bueno, para ir motivando, yo sí tengo un par de preguntas. La primera pregunta en la Sí. primera sección, donde hablaste del problema de la ambigüedad que hay de la cuantización de Dirac. Sí. Después mencionaste cómo se resuelve, ¿no? A través de la introducción de este producto estrella. Sí. Me llama la atención cuando tú mencionas que la ambigüedad existe en el caso de estas variedades con la estructura simpléctica.
Sí. y de estructura afín, si uno, por ejemplo, le restringe, o sea, es decir, le dota de una propiedad más, por ejemplo, decir que además de que sea simpléctica, que también la variedad sea una variedad de grupo. Por ejemplo, como decir, SU2, ¿no? Por ejemplo, la esfera. Sí. Esas, en principio, se les puede dotar de una estructura simpléctica. Ahí, ¿existe ahí aún así la ambigüedad en el caso de la cuantización de Dirac? Cuando la variedad, Sí, digamos, corresponde con un grupo. Lo digo porque, por ejemplo, si entiendo bien, la ambigüedad surge porque cuando tomas los productos de los operadores, de alguna manera, pues vuelven a salir, ¿no? Los conmutadores, y en el caso del grupo, de alguna manera vuelve a caer, ¿no? En el grupo o algo así, no sé si tenga mucho sentido. sí, bueno, allí sí, sí, la estructura de grupo, déjame ver, me parece, o sea, sí, simple, es que no importa que exista la ambigüedad, por ejemplo, en R2, en Moyal, por ejemplo, en el producto estrella de Moyal, sí existe allí. Ujú. Sin embargo, se puede demostrar, de hecho, el grupo polaco lo probó, Chanowski y Toszek, que, que el producto de Moyal es compatible con el ordenamiento de Weil. Entonces, no hay ningún problema allí. De hecho, el producto de Moyal requiere del ordenamiento de Weil. Entonces, no es problema ahí. Entonces, con grupos, para variedades que son grupos, de hecho, yo con Jersey tenemos un paper, que está aquí, que es de Brana sobre variedades de grupo Ujú. y la cuantización por deformación. Aquí el target era un grupo de Lie. Entonces, ahí el producto estrella, sí, ciertamente ayuda mucho más bien, eh, el producto de por sí que existe cuando hay dos productos, cuando hay producto de dos elementos de grupo utilizando la fórmula de Baker-Campbell-Howdor, Sí, sí, sí. es muy importante y te ayuda a organizar. De hecho, lo que hicimos aquí eh, fue dar un producto de Concevich para variedades de grupo. O sea, acá de Branas implica que son cuerdas abiertas, pero el target es un grupo. Entonces, todos los diagramas admisibles de Concevich. Lo que probamos aquí en este paper es que están contenidos en el producto de Baker-Campbell-Howdor. O sea, que esa estructura de grupo ayuda a organizar el producto de Concevich. Realmente está fungiendo como una especie de estructura afín. Ok. O sea, como una estructura adicional que ayuda a organizar el producto de Concevich. Entonces, o sea, y que a su vez es compatible con cuantización por deformación. Entonces, no sé si te confundí más, pero sí, o sea, al final de cuentas, la estructura de grupo del target se puede pensar que al igual que la estructura de afín, ayuda a, o sea, ciertamente hay una ambigüedad, pero esa ambigüedad es compatible con el producto de Moyal. Acá también la estructura de grupo, Baker-Campbell-Howdor, de hecho, en este paper hacemos esa expansión utilizando
un trabajo de Jersey y de Bogdan de los años 60 sobre Backel-Campbell-Howdor para, para reescribir estos diagramas, para saber cuáles son los diagramas admisibles. Entonces, esa estructura sí ayuda. Creo que si no tuviéramos esa estructura serían, pues habría que hacer el trabajo de Kontsevich, ¿no? O sea, un teorema, tomar un grupo plano o algo así, el grupo euclidiano y tratar de hacer algo allí. Pero si tomas un grupo que no es plano, que no es, o sea, como SU2, que es la 3 de esfera, como dices, pues tendríamos que usar tendríamos que usar el teorema de formalidad de Kontsevich, que sería ya mucho más complicado. En cambio, en el caso cuando tiene la variedad target una estructura de grupo, pues no es necesidad de usar el análogo, o sea, solo viendo simplemente la estructura diagramática y comparándola con la expansión del Baker-Campbell-Howdor, se pueden identificar todos los diagramas admisibles. Ok, interesante. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, yo tengo una. Adelante. Había mencionado también que para casos que le piden poco a la variedad, no tiene una cuantización así ya explícita, ¿no? ¿Existe alguna que sí le pidas mucho? O sea, bueno, no tanto para excederse, sino sí alguna. No sé si me va a entender. No sé, Sí, meterle otras propiedades donde sí haya una cuantización ya así escrita y bonita. sí, pues todas las que mencioné, bueno, casi todas. Eh, eh, pues integración de caminos, pero digamos, el punto es saber cuáles son los requisitos mínimos para para que exista esa cuantización. Aquí, pues es encontrar el producto estrella, ¿no? Tanto el de Moyal como el de Fedosov o el de Kontsevich, ¿no? Conforme uno va haciendo cada vez más general espacio-fase, ¿no? O sea, con curvatura, con una conexión, o cambiándote a variedades de Poisson. Okay. La cuantización geométrica, ciertamente funciona bien en lo que se llama precuantización. La cuantización es es básicamente una correspondencia entre variedades de Poisson y espacios de Hilbert. Entonces, esas variedades de Poisson, uno puede generar una lineal sobre las variedades de Poisson, perdón, sobre las variedades simplécticas, haz lineal, o sea, con fibra los complejos. Entonces, fijarte en el conjunto de secciones sobre ese haz lineal, cuya que tengan conjunto de secciones y sí, cuya, cuya curvatura sea igual a la estructura de Poisson. Entonces, eso está bien definido matemáticamente y eso se llama precuantización. Pero ahí lo que tienes como función de onda depende tanto de las coordenadas como de los momentos. Entonces, aparte tienes que meter otra estructura para proyectar, para quitarle, o sea, para dejar la función de onda únicamente dependiente de las coordenadas o de los momentos. Y eso es un segundo paso que se llama polarización. Entonces, ahí depende de cuál sea la variedad que tú tienes, es el tipo de polarización apropiada. No, si tienes, por ejemplo, el conjunto de un espacio Rn, bueno, en Rn puedes, o R2n, puedes meter
como es un haz complejo, como lo puedes convertir a complejos, puedes meter una polarización que consista en las funciones holomorfas o antiholomorfas. Entonces, ahí ya puedes separar en dos cosas. La parte holomorfa, pues va a ser unas funciones, y las antiholomorfas, otras funciones, otras secciones que dependen, que son como el complemento de Fourier, ¿no? Unas son las coordenadas y otras son los momentos. Pero depende de meter una estructura holomorfa en la variedad. Entonces, hay otras variedades simplácticas que no basta una estructura holomorfa, entonces tiene que ser algo más complicado. Entonces, la cuantización depende fuertemente de cuál es la llamada polarización. Okay. Entonces, justamente en la cuantización de branas, la propuesta de Gukov y Witten es proponer una cuantización donde las branas, donde toda la estructura asociada con las branas produce una polarización, y luego probar que todo el formalismo es independiente de esa polarización. Entonces, en eso consiste, digamos, la cuantización de ellos, en que tienes como un paso más allá, ¿no? De que ya no requieres realmente, se mete únicamente como algo auxiliar, pero al final puedes probar que es independiente de esa polarización. En fin, o sea, es un problema que es matemático, o sea, es decir, los matemáticos se preguntan qué es lo más que puedo probar, o sea, si se puede probar la existencia de esa cuantización con el mínimo de estructura, ¿no? En física, pues tenemos más estructura y a veces no nos importa la cantidad de cosas que metamos, ¿no? Ok. Gracias. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo tengo otra pregunta. Sí. No sé si la puedo formular bien, pero voy a intentarlo. Digamos, en la formulación estándar de la mecánica cuántica, ya ves que está este rollo de la fase de Berry, que uno lo puede, digamos, deducir, ahorita que justamente está aquí el nombre de Bergman, ¿no? La fase de Berry se puede deducir viendo una estructura geométrica en el espacio proyectivo de Hilbert, ¿no? O sea, tomando invariantes de Bergman, ¿no? Ante esta transformación de fase, ¿no? Entonces, digamos, si uno quisiera tomar una de estas cuantizaciones, no sé, cuantización por deformación, en este caso, en donde ya, pues todos los operadores que se utilizan en tu modelo en mecánica cuántica, pues serían funciones, y donde simplemente reemplazas el producto por el producto estrella de Kontsevich, pues ahí, digamos, en un primer vistazo como que se pierde el lugar donde estaría el espacio de Hilbert, y por lo tanto, como, digamos, en términos de esta cuantización, ¿cómo puedo derivar la fase de Berry o simplemente sigue siendo lo mismo, aparte de la Pero cuantización? según entiendo, la fase de Berry o sea, tú tienes como un espacio de Hilbert y tienes un espacio de Hilbert con geometría no trivial. Ajá. Entonces tienes una conexión ahí, ¿no? Que la defines en términos de en términos de las funciones de onda, ¿no? Como conmutadores ahí. Entonces tienes una conexión en el espacio de Hilbert, o sea, tienes una cierta curvatura. Sí, sí, sí. Entonces, eso correspondería a cuantizar el espacio de Hilbert en sí mismo. Y creo que para eso
dependiendo de la dimensión, si, bueno, en general es infinito dimensional, ¿no? Pero si es el caso, entonces habría que hacer una especie de cuantización de Fedoso para el caso infinito dimensional, lo cual es algo muy complicado, o si o puede ser algo como tipo, si es de Poisson, es de tipo Kontsevich. No sé, o sea, ahí ya tienes un espacio de Hilbert con una, pues, curvo, ¿no? Que es con una geometría no trivial. Y para trabajar, hay justamente un trabajo de cuantización del espacio de Hilbert hecho por Dito, por Giuseppe Dito, en la literatura, ¿no? Creo que es de los pocos donde cuando salió uno dice, ¿y para qué quiere cuantizar el espacio de Hilbert? Pero pues ahora me doy cuenta que podría servir como que para escribir el proceso de o sea, un poco para describir la fase de Berry en un espacio de Hilbert curvo. Pero eh, ahora yo te pregunto si tú dijiste, a ver si podías formular la pregunta bien. Ahora yo te pregunto si respondí la pregunta que tú querías que fuera respondida. Sí, más o menos. Sí, sí, o sea, un poco la pregunta era como en las cuantizaciones por deformación, Sí. digamos, dónde se esconde el espacio de Hilbert, ¿no? Bueno, en teoría no tenemos espacio de No Hilbert. hay espacio de Hilbert, ¿no? Esa es No. como la duda, ¿no? Bueno, Sí, entonces acá sería como que tu espacio de Hilbert sea el espacio ambiente donde tú quieres cuantizar. mm, ok. Eh, una descripción de la fase de Berry usando cuantización por deformación, eso sería otro problema justamente. Sí, esa es más o menos la pregunta. Ajá. O sea, ¿cómo encuentras la fase de Berry usando cuantización por deformación? El problema es que aquí o sea, en cuantización por deformación, el espacio que quieres cuantizar es algo dado, ¿no? O sea, Ujú. sí, bueno, habría que aumentar ahí el número de datos, ¿no? O sea, no basta tener un bracket de Poisson, digo, un producto estrella. Yo creo que habría que considerar, sí, o sea, por ejemplo, el caso más trivial de cuantización por deformación es lo que se llama correspondencia Weyl-Wigner-Moyal, Ujú. que establece un isomorfismo entre funciones en el espacio se hace a través de la transformada de Weyl y la transformada inversa de lo que se llama transformada de Wigner, ¿no? La transformada inversa de Weyl. Entonces, es una correspondencia entre funciones en un cierto espacio-fase eh, que se puede calcular simplemente como con ese formalismo, con, con el cuantizador de Stratonovich-Weyl y todo eso. Y, y dada un operador, encuentra su símbolo con esa correspondencia y obtienes la función. Entonces ese es un isomorfismo, pero esa correspondencia está diseñada solamente para el caso de un espacio de Hilbert, ¿no? Eh, donde únicamente tiene un producto interno Sí, sí, sí. y ya. Si le agregas del lado derecho de la correspondencia
una conexión, o sea, agregas más estructura al espacio de Hilbert, pues habría que ver cuál es el análogo Eso, ¿no? del lado de funciones, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si existe en la literatura, pero yo no conozco nada por el estilo. Si quieres, pues hacemos ese, ese trabajo, ¿no? Pues sí, órale. No, pues No, está chido. la respuesta es que no sé, está muy interesante. Yo no he visto nada por el estilo, pero igual ya ha sido porque eh, alguien ya lo hizo y simplemente yo no lo he visto, ¿no? Sí, 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 pues, lo que pasa. Pero Muy bien. No, pues muchas gracias, Hugo. no, pues de nada, muchas gracias por la invitación y en cuanto se levante la pandemia, me voy a echar una vuelta por allá para saludarlos Sí, en persona, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. para Este, presentarles a mi hija. sí, sí. Felicidades. Felicidades. Sí. Despertó el Doc Sendik. Fueron los aplausos. ¿Cómo? Fue por los aplausos. Ah, No, pues está bien, muy bien. Pues yo creo que entonces, si no hay más preguntas, pues aquí podemos terminar. Este, no sé si tienes un lugar una página donde presentas estas. Te puedo mandar la presentación y simplemente le pones una liga sí, cómo no. Sí, para que sí, alguien que esté más interesado en algún detalle, pues la pueda seguir, ¿no? claro que sí. Pues se va a subir en una página que se llama de posgrado. Ok. Estamos un poco atrasados en subir las otras, pero ahí vamos a poner todos los videos. Yo creo que ahí se puede poner la liga. Ah, muy bien. Vale, vale. Ahí te Bueno, pues mandamos muchas la página gracias. cuando esté lista. Excelente, ¿no? Pues muchas gracias, Hugo. Ahí cuando se levante la pandemia, pues aquí eres bienvenido. Sí, Vale. muchas gracias. Ahí Sí, estaremos a tu hija y a tu esposa. al pie del cañón. Sale, vale. Sí, va a haber sí saben de un evento que va a haber en el MCTP, ¿no? De astronomía. ¿Cuándo va a ser? Creo que en diciembre. Ah, Que creo que sí, que lo se lo organiza envió, ¿cómo se llama este chavo? Elías o Celis. Eli, no, Edi o Eli. Se lo envió a Abdel y Abdel nos lo envió a nosotros. Es Ah, ok. pues van a hablar, de, va a hablar Luis Felipe Rodríguez, Mm. el, Pues ahorita está en boga todo este rollo, ¿no? Con el premio Nobel y todo eso. no, pero no es sobre eso, va a ser sobre cosas de astro, o sea, no va a ser de lo de Penrose, va a ser Ah, ok. sobre cosas de cosmología, ¿no? Lo que ¿Vas ellos, a hablar ahí? Sí. no. Yo Ok. voy a hablar en algo que está organizando Oscar también, que se llaman posadas de gravedad cuántica. Órale. Ah, pues a ver si nos, nos vemos por ahí. Muy bien, pues cuídense y Vale, vale. No, pues eviten el gracias. COVID. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por asistir. Que tengan buena. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Pincaso. Ahí, Hugo, después te vamos a contactar para una entrevista. Sí, muy bien, cuando gusten. El entrevistador ya no. Sale, vale. Bueno, hasta Bueno, luego. gracias. Hasta luego. Cuídense. Hoy no nos corrió, Doc Pavel. No. Oh, es que ya es tarde. Ah, con razón. Yo dije, faltó eso. Sí, Saludos. sale, vale. Nos vemos, Luis. Cuídese. Hasta luego, René. Gracias. Hasta luego, doctor. Estamos pendiente. Ahí si tienes avances, ahorita aprovechando de una vez, de lo de las tareas del posgrado,
cuando quieras presentarme algo, pues ya de una vez, yo creo que la siguiente semana, es que esta semana ha estado un poco complicada, para que me presentes a ver qué tanto llevas, ¿no? Sí, doctor, de hecho estoy avanzando, me he encontrado con algunas situaciones, pero si está ocupadito me deja avanzar otro poquito y ya le presento, ¿le parece? Sí. Ok. Si gustas la siguiente semana, sin problema. Déjame apagar aquí.